celebrar la posibilidad de encuentros como este, donde podemos debatir y pensar juntos. Hace un ratito nomás leía en una red social a una colega que citaba a Michel Petit, a la gran Michel Petit, y Petit insistía en que los libros también son una forma de acceder a las cosas que se ha preguntado nuestra especie, y sentir que no estamos solos ante esas preguntas, ¿no? Sino que formamos parte de una comunidad que hace muchísimo tiempo que viene preguntándose esas cosas. A mí me honra estar en este ciclo de charlas abierto por Laura Palomino, la directora de la Biblioteca Nacional de Maestros. Después, en la segunda charla con Fátima Serione, la coordinadora de la Biblioteca Provincial de Maestros, que es también para mí una persona a la que quiero mucho, a la que admiro mucho, y quien me ha enseñado todo lo que tiene que ver con las bibliotecas, así que me honra estar en un webinario con ella, y también, por supuesto, Angélica Agis, a quien escuché con mucha atención la semana pasada, con toda su experiencia sobre México. Me parece que esa es la propuesta, sumar voces diferentes para que pensemos juntos. Y me da mucha ilusión, bueno, pensar en todos los colegas que están siguiendo la charla por YouTube, que están en territorio de biblioteca o que quieren crearla o que están pensando qué cosas pueden hacer allí. Em, Me parece que en ese espíritu de pensar entre todos, bueno, yo los invito a todos los que están escuchando a que hagamos de esto lo más cercano posible a un conversatorio, en el sentido de que planteen sus preguntas, sus sugerencias, las cosas que quieran que charlemos. Como en cada charla hay un momento en el que vamos a, ya sea Isabel o Alicia o las dos juntas, vamos a ir recopilando esas preguntas, así que tengan presente que pueden acceder a eso. Em, yo, como dijo Alicia, soy escritora y trabajo hace mucho tiempo en promoción de la lectura y de la escritura. Promoción es una palabra rara. Digamos que trabajo haciendo todo lo posible para que las personas encuentren el camino para leer y para escribir en una experiencia lo más potente posible. Pero es un trabajo que, a pesar de que lo venía haciendo hace muchos, muchos años, es un trabajo que nunca había hecho en biblioteca. Sí, como invitada, pero no desde ese territorio. Y ahí cambia todo totalmente. Y no fue en cualquier biblioteca. Eh, Ha sido y es, y espero que siga siendo por muchos años más, en la Biblioteca Provincial de Maestros. Si aquellos que nos están escuchando no la tienen localizada, estamos en la calle Santa Rosa, al 751, en el segundo piso. Ahí está nuestra biblioteca. Es pública, por supuesto, es gratuita, por supuesto. Pueden visitarnos todas las veces que quieran, pero más allá del espacio, yo ahí aprendí lo que es una biblioteca en tanto generador de espacios, no solo un espacio físico, ¿sí? Siempre que hablamos de una biblioteca, pensamos en un lugar, y está muy bien que así sea, porque eso es un derecho que todos tenemos que tener bibliotecas accesibles. Ya vamos a hablar de nuestras bibliotecas, que son las bibliotecas escolares, pero hablando de las bibliotecas en general, tenemos derecho a ese acceso, pero no se trata solamente del espacio, que debe estar garantizado, sino que se trata de una institución. A veces pensamos las bibliotecas, y esto digo, voy a repetir algo que dijo Fátima Serioni, que dijo Laura Palomino y que también salió en la charla de Angélica. Las bibliotecas no son colecciones de libros, no son lugares donde hay muchos libros a los que la gente puede acceder. Pensar las bibliotecas así sería como pensar las aulas como una habitación con muchos bancos y un pizarrón, y no es eso. O las escuelas, como un lugar con muchos bancos y un pizarrón. Em, lo más potente de una biblioteca es lo que puede generar en sí como institución.
Y ese es siempre un desafío que hay que mantener vivo. Muchos de nosotros, y lo digo en plural porque a mí me ha pasado durante mucho tiempo, tenemos muchísimos prejuicios en relación a las bibliotecas. Para mí, entrar a trabajar a la Biblioteca Provincial de Maestros fue un gran entrenamiento en ver cómo esos prejuicios se derrumbaban. Uno de ellos era: la biblioteca es el lugar al que voy a buscar los libros, y solo eso. Y después empezar a comprender cuánto esfuerzo y cuánto sacrificio implica la carrera de bibliotecólogo, que es una carrera que no está visibilizada, que no está aún reconocida como se merece, que está siempre todavía en un trabajo de construcción del espacio que se merece, más allá de que ustedes puedan ir y estudiar la carrera, eh, siempre falta un reconocimiento del el enorme conocimiento que se pone en juego para hacer esa carrera y después para ejercer esa profesión. Yo eso lo descubrí trabajando en la Biblioteca Provincial de Maestros y viendo a mis compañeros y fundamentalmente a Fátima, ver qué implicaba haber estudiado eso y después ver un compromiso muy particular eh, con ciertas convicciones que yo creo que vienen atadas a la idea de biblioteca, vienen incluidas con la idea de la biblioteca. Porque si uno piensa a lo largo de la historia, el lugar que han ocupado las bibliotecas, eh, el lugar como espacio primordial, pero también el lugar perseguido, acorralado. Esto muchas veces la he escuchado a Fátima en alguna charla explicar a lo largo de la historia cuántos momentos de acorralamiento de las bibliotecas, de tratar de capturarlas, de silenciarlas, de aislarlas, de destruirlas. Y ella siempre dice, si eso pasa, es porque son lugares valiosos. ¿Son lugares valiosos para qué? Para mantener una salud muy potente en relación a nuestra comunidad y en un país como el nuestro, en relación a la democracia. Y uno dice democracia y bueno, parece una palabra así un poco en abstracto y que se refiere solo a un sistema electoral o a un sistema de gobierno, y es mucho más porque esa idea tiene dentro de sí justamente la idea de los derechos y el garantizar ciertos derechos, el derecho a la educación, el derecho para todos de acceso no solo a poder acceder a disfrutar de los bienes culturales, sino también a poder producirlos. Creo que no hace falta que yo diga aquí por qué las bibliotecas son tan importantes, porque todos ustedes están aquí en un webinario sobre bibliotecas escolares. O sea que parto de la convicción de que estamos todos de acuerdo en esta importancia nodal que tienen las bibliotecas, pero a mí me gustaría hablar especialmente de la especificidad de nuestras bibliotecas, que son las bibliotecas escolares, ¿sí? No es cualquier biblioteca, sino que tiene la especificidad clarísima de pertenecer a la escuela y pertenecer, además de a una escuela, a una comunidad educativa. Las mismas características que uno piensa para la biblioteca escolar son las características con las que solemos pensar las escuelas. Las escuelas en nuestro país como un derecho para todos, un derecho y una obligación también, o sea, que esté garantizado que todos los niños y todas las personas, aquellas que no hayan podido acceder a la educación siendo niños o siendo jóvenes, que también tengan oportunidades para acceder. Esta idea de, de la escuela como garante de ese derecho de accesibilidad se potencia en la biblioteca, a mi forma de ver, porque allí lo que están en juego son esos derechos que deben ser garantizados y deben ser garantizados por nosotros. Cuando digo nosotros, digo todos los que estamos aquí, ¿no? Doctor Ferreira, Alicia Olmos, Isabel, Fátima Serione, todos los equipos de toda la red de biblioteca provincial, bibliotecas pedagógicas de la provincia y todos aquellos que nos están escuchando. ¿Qué quiere decir ese ser garantes?
que nosotros somos responsables de, si tenemos ese territorio ya habitado, cuidarlo, defenderlo y ampliarlo. Hay una frase muy hermosa de Italo Calvino, el escritor italiano, yo no me voy a acordar literalmente, pero él dice algo así como que el infierno no es una cosa que está después, que va a venir, sino que el infierno está aquí ya instalado entre la tierra, entre nosotros en la tierra, y es el infierno que generamos estando juntos. Y que uno puede luchar de dos formas contra ese infierno. La primera, dice él, es fácil y es hacer de cuenta que no hay infierno, acostumbrarse, bajar la cabeza y aguantar. La otra forma, que es mucho más costosa, es tratar de descubrir en el mundo qué personas y qué espacios no son infierno, en medio del infierno, descubrirlos y cuidarlos, generarles espacio. Para mí, esa sería la definición, es una definición que trato de pensar mucho para mi vida, pero sería para mí la definición de qué debe ser una biblioteca. Un lugar que no es un infierno en medio del mundo y al que hay que prestar atención, cuidar y darle espacio. Cuando yo hablaba recién de la democracia como sistema, pensaba en el sentido de la democratización de los derechos. Entonces, ahí hay que pensar por lo menos en tres cosas. Que cuando solemos decir hay que garantizar para todos los ciudadanos el acceso a la información, estamos diciendo una parte mínima de la cuestión. Sí, hay que garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la información, es verdad, pero eso es una parte muy pequeña. Hay que garantizar, el Estado debe garantizar, y todos nosotros somos el Estado, porque además somos quienes elegimos a las autoridades que en periodos determinados van a gestionar ese Estado. Entonces, ahí estamos involucrados todos. Hay que trabajar para que esa democratización implique el acceso, pero no solo a la información, sino a los conocimientos y a las experiencias. El conocimiento es mucho más que información, muchísimo más. Y la experiencia es un conocimiento encarnado. Esa experiencia muchas veces aparece en la forma de los libros y es magnífico y tienen que estar allí en las bibliotecas, pero también aparece en muchos otros formatos que están presentes en la biblioteca, en el acto de la lectura en sí, en todo lo que se haga en relación a la extensión cultural, en el modo en que las bibliotecas escolares se involucran en todo el proyecto pedagógico de su escuela y buscan ampliar la comunidad educativa para ir al barrio, para ir a otros sectores, para contactar con otras instituciones, para trabajar en red. Y no es solo entonces acceso, sino acceso, producción e intercambio. La biblioteca tiene que ser un lugar donde nosotros podemos recibir todo ese conocimiento y esas experiencias, pero también donde lo debemos producir y donde debemos generar las condiciones para que las personas que se lleguen a nuestra biblioteca puedan producir conocimiento y experiencia y también fomentar todas las instancias que tengamos en relación al intercambio. Nadie puede hacer nada solo, o lo puede hacer, pero es tan incompleto, tan precario, tan fugaz, que es justamente en la base del intercambio donde podemos encontrar realmente una riqueza. Entonces, pensemos la democratización como un eje en las bibliotecas escolares, estamos en un país democrático, para eso, para acceso, producción e intercambio de conocimientos y experiencias. Y eso implica abrirse a la pluralidad, abrirse a la diversidad. En ese sentido, y esto lo digo como una opinión muy subjetiva y por cuenta propia, tómenlo como lo que es, para mí como desafío la biblioteca escolar tiene que ser el foco revolucionario dentro de la escuela. Tiene que ser la punta del barco que va abriendo agua, en el sentido de lo que se anima a proponer y a pensar, justamente porque su lugar le da una
especificidad muy particular, pero también le da unos ciertos caminos abiertos diferentes a los que sucede en un aula. Ustedes me dirán, pero la biblioteca también puede ser un aula o también es un aula. Sí, pero cuidado, un aula totalmente diferente. Es un aula en el sentido de que todos ahí podemos ir a intercambiar conocimiento. En ese sentido no hablo solo de las bibliotecas escolares, sino de todas las bibliotecas. Pero tiene por su especificidad muchas posibilidades que son diferentes a las del aula. No digo mejores o peores, pero son diferentes. La riqueza, insisto, siempre está en la diversidad. Entonces también es responsabilidad nuestra tratar de acompañar a nuestros colegas. Cuando digo los colegas, digo los profes, los maestros, los no docentes, el personal que trabaja como ordenanza, de mantenimiento, toda nuestra comunidad educativa, los padres, las madres, el barrio, la comunidad, otras instituciones con las que uno establezca lazos. Ahí nosotros somos responsables de incluir la mayor cantidad de voces posibles. Eh, y me parece que es un desafío hermoso, en un mundo en el que nos están pidiendo ser cada vez más homogéneos, cada vez más parecidos entre nosotros, a todos replicar lo mismo, ser todos muy iguales, eso es lo que nos pide. En la biblioteca hay un camino interesantísimo para pensar y ir a la búsqueda yo recién les decía, bueno, todas las personas que llegan a nuestra biblioteca, sí, pero a una biblioteca hay que traer la gente. Eso es básico, hay que salir a buscar la gente. Esa gente, si es una biblioteca escolar, la tenemos ahí, pertenecemos a la misma institución, ¿sí? Son los estudiantes, son los padres, es el personal de mantenimiento, los no docentes, los secretarios, todos. Pero la escuela no es una isla. Esa idea de las islas nos han hecho mucho daño, en el sentido de pensar una autonomía que nuestra especie no tiene. Nuestra especie se enriquece en el intercambio. Entonces, pensar claramente la biblioteca, si a alguien le gusta mucho la idea de isla, bueno, está bien, una isla, pero estamos en un archipiélago. Y ninguna isla está absolutamente sola en medio de la nada. Así que ahí pensar qué les podemos llevar a nuestros colegas, a nuestros aliados en la institución para acompañarlos y para ayudarlos, ¿sí? No esperar que ellos vengan, eh, no esperar esa cosa que tantas veces hemos visto, o que yo he visto como profe, de decir, bueno, de tal a tal hora voy a ir a la biblioteca a trabajar tal tema, reservo este horario, buenísimo. Eso es divino. Yo lo he hecho durante años. Ahora, cuando a mí vino una bibliotecaria y me dijo, estoy pensando en hacer una serie de tal y tal cosa y tal cosa, y un proyecto, y me invitó a mí y a otra profe, y a los secretarios, y a los padres, y a los abuelos y las abuelas. Ahí para mí fue un entusiasmo diferente. Para mí la biblioteca, cualquiera, pero dentro de la escuela más, tiene que ser el territorio del entusiasmo. No, no hay otra forma, para mí. Em, Fátima Serione, la coordinadora de la Biblioteca Provincial de Maestros, cuando dio su charla hace 2 semanas, el nombre de su charla hablaba de las bibliotecas escolares como espacios donde anidan palabras, voces, memorias y sueños. A mí me gustó mucho eso. Me gustó mucho la palabra anidan, porque hay algo ahí muy potente. Es decir, un nido no genera vida, pero la sostiene. Es lo que hace posible la vida. Y es un lugar que se construye, bueno, algunos pajaritos lo roban a otros, pero se construye o se habita, si ya está habitado uno puede habitarlo, pero allí es el lugar en el cual transcurre el periodo hasta que ciertas cosas germinan y esas cosas que germinan, que no son cosas, son pajaritos, después se van y harán su propio nido en otro lugar, tendrán otros pajaritos. Digo, puede parecer una metáfora muy tonta, pero para mí es una metáfora muy potente, porque si nosotros entendemos que ese es nuestro lugar, el lugar para generar y acompañar un crecimiento que no producimos nosotros, es muy importante salirse de esa cosa, por lo menos
esa cosa propia de mi generación que nos enseñaron como que el maestro, el profesor es el que tiene la posta de todo, los estudiantes no saben nada y hay que meterle información a un cubo vacío. Para cuando yo fui a la escuela en la década de los 70, esa visión, que afortunadamente ya ha cambiado muchísimo, era la que mandaba. Como muchos de nosotros, los que trabajamos en biblioteca, tenemos más o menos mi edad y hemos sido criados en esos parámetros, tenemos que estar muy atentos también a cuando entramos en esa lógica, de decir, no, nosotros no somos creadores de vida, nosotros somos un nido. Acá vamos a tener generar las condiciones para que cada quien pueda desplegar su potencia al máximo. No es poca cosa, me parece que como una función es realmente hermoso. Yo quería insistir en este aspecto de nuestra responsabilidad como bibliotecarios, bibliotecólogos, quienes lo son, personas que trabajamos en bibliotecas, como es mi caso, que tengo otra formación, eh, docentes, personas que llegan a la biblioteca y que están a cargo, todos los que estamos allí involucrados y todos aquellos que no están en la biblioteca, pero quieren hacer cosas con la biblioteca, quieren pensar acciones conjuntas. La importancia de insistir sobre esta responsabilidad. Nosotros somos responsables de cuidar y de reclamar por estos derechos, siempre. Eh, ese reclamar, como les dije antes, tiene que ver con el Estado. De la misma forma que reclamaríamos si tuviéramos estudiantes que pasan hambre o que pasan frío o que estudian en condiciones que no son las que deben tener, aquellas que les están garantizadas como un derecho, nosotros reclamamos ante el Estado, pero vuelvo a decir que el Estado somos todos. El gobierno cambia cada 4 años, pero el Estado en sí somos todos nosotros y ahí hay una parte de responsabilidad grande en el sentido de ver cuáles son los caminos para esos reclamos e interiorizarnos de eso. Preguntar, ¿no hay biblioteca escolar en la escuela en la que trabajan? Pregunte, ¿qué hay que hacer? Tiene que haberla, tiene que haberla. No están solos. Ahí vuelvo a lo que decía Petit, a la cita de Petit que les mencioné al principio. No estamos solos para pensar los desafíos que tenemos por delante. No somos los primeros en hacernos las preguntas y no somos los mismos, los únicos ni los primeros en tener los sueños que tenemos. Entonces, también eso es reclamar, ver a dónde preguntar, hacerse acompañar, hacerse asesorar. Em, pero, y ahí quiero sumar otra cosa, o no pero, porque no es un pero, no es adversativo, es un y además quiero hacer hincapié en algo que a veces nos pasa, o que a mí me ha pasado algunas veces durante mi carrera, y me imagino que a otros también les pasará, que es que frente a algunos impedimentos nos detenemos. Aquellos que son docentes y que están del otro lado, como yo, les digo, sí, trabajamos mucho, no somos reconocidos como se nos merece, cobramos poco, nuestro trabajo es muy desgastante, implica poner el cuerpo. No estoy diciendo que no a nada de todo eso y sepan que también soy docente, es decir, que esa realidad la conozco bien. Pero frente a algunos impedimentos, insisto, reales, a veces la reacción es detenerse. Bueno, las cosas son así. Las cosas son así porque no las estamos cambiando. Piensen, no hace mucho tiempo, 200 años, 250 años, estudiaba el rico, estudiaba la clase alta. No teníamos garantizados una escuela pública para todos. Piensen a lo largo de la, no sé, hace menos de 100 años, las mujeres no votábamos. O sea, todas esas cosas se cambiaron no porque alguien se agotó y dijo, las cosas son así, sino porque alguien dijo, bueno, yo voy a hacer todo lo que pueda hasta donde pueda y porque alguien buscó aliados. Ese tipo de cosas nunca se logran solos. Pero ante impedimentos reales, yo siempre que tengo un impedimento pienso en una experiencia pedagógica que para mí es extraordinaria
y de la que quiero hablarles hoy, aunque voy a poder hablarles muy poco porque daría para muchas horas de charla, pero bueno, los invito a que después ustedes investiguen un poco más. Y esa experiencia pedagógica tiene que ver con la escuela Isauro Arancibia. Es una escuela que está en Buenos Aires, es una escuela muy particular que surge en 1998 em, a partir de la creación del Centro Educativo Isauro Arancibia, que es un centro educativo que trabaja con chicos y jóvenes y personas en situación de calle. Es decir, con una población a la cual ya le han vulnerado muchísimos derechos. Eh, el modo en que la Isaura Arancibia se ha ido construyendo como institución es realmente conmovedor, pero muy conmovedor. Pueden buscar información en internet, van a encontrar mucha, pueden buscar este libro que es precioso, a ver si se ve bien, La Escuela Isauro Arancibia, una experiencia colectiva de educación popular en el sistema formal. Lo que ha hecho y hace esta gente es increíble. En las condiciones más adversas que ustedes se puedan imaginar, o sea, las más adversas que nos podamos imaginar. Y lo que hacen uno diría es magia, y no, es organización, es trabajo y es esfuerzo, no es magia, es mucho, mucho trabajo. En este libro que les mostré, se recopila parte de esta experiencia, parte de la historia. Es un libro muy precioso porque es un libro colectivo en el que están, colectivo en la escritura, pero además es un libro en el que están presentes las voces que forman el Isauro Arancibia, que no son solo los docentes, que no son solo el grupo de personas que lo creó, sino que es realmente toda la comunidad educativa. Isauro Arancibia, quizás ustedes ya lo conozcan, era un gran educador, nacido en Tucumán el 25 de marzo de 1926 y que trabajó como maestro rural desde muy, muy joven. Fue uno de los responsables de la creación de CETERA, fue su secretario adjunto. Sería muy largo contarles todos los aportes que hizo Isauro Arancibia. Sí quiero decirles que él y su hermano Arturo fueron asesinados el 24 de marzo de 1976, el día del golpe de la última dictadura cívico-militar, y los mataron en la agremiación de educadores de la provincia, en ATEP. Eh, Así que es uno de aquellas personas que la dictadura quiso eliminar, justamente quiso y eliminó a la persona, pero no eliminó el trabajo, ni la potencia, ni la fuerza. De hecho, aquí estamos hablando de eso y allí está la Isauro Arancibia como un ejemplo de trabajo pedagógico y muchas otras escuelas en muchas partes del país que recuperan y levantan otra vez el nombre de Arancibia. En este libro que se cuenta eso, parte de ese proceso, yo encontré algunas cosas muy extraordinarias que me parece que nos permiten pensar algo de nuestro trabajo en relación a la biblioteca. La primera cosa que encontré en este libro que quería compartir con ustedes en la charla es que en los agradecimientos, cuando arranca el libro y se hacen los agradecimientos, bueno, hay muchos agradecimientos, entre ellos uno que dice a los funcionarios que supieron entender este proyecto y nos acompañaron en la construcción de la escuela, es un agradecimiento que uno podría decir normal, ¿no? O sea, hay funcionarios que los ayudaron. Y justo abajo dice, a los funcionarios que llenaron de piedras nuestro camino, porque con esas piedras construimos puentes. Ese es el espíritu de Isabel Arancibia, de esa institución. Hay piedras, hacemos puentes. Podría contarles muchas anécdotas concretas, muy impresionantes, de cuáles fueron esas piedras y cuáles fueron esos puentes, pero como ya les digo, me llevaría mucho tiempo, pero los invito, ya les voy a dar algunas coordenadas para que ustedes puedan conocer algo más
si es que no lo conocen todavía. Pero en relación a lo que nos reúne hoy, en este libro también, hablando de la biblioteca, por supuesto, de Isabro Arancibia, que empezó sin edificio, que empezó de nada, de abajo, de abajo, de abajo, eh, tiene biblioteca escolar. Eso es algo a lo cual no se puede resignar, no se puede admitir la no existencia de una biblioteca escolar. Y como les dije, acá hay muchos testimonios de los estudiantes, de los docentes. Y aquí cuenta que en un momento Johnny, que es un estudiante de Lisabro, era un estudiante de Lisabro en ese momento, no sé si lo sigue siendo, describió así a la biblioteca. A la biblioteca yo la llamo el cuarto de los libros perdidos, porque entras buscando uno y salís con otro en la mano. No solo con el que estás buscando específicamente, sino con otro que te llama la atención, que te interesa y haces la tarea también. Por eso le digo el salón de los libros perdidos. Fíjense, yo tengo esa desviación profesional de ser escritor y de fijarme mucho cómo se dicen las cosas. Lo que dice Johnny ahí habla de un hallazgo, de un doble hallazgo, pero llama a la biblioteca el salón de los libros perdidos, o el cuarto de los libros perdidos, porque a veces hace falta perderse para encontrarse, a veces hace falta una cierta errancia, y aquí lo dice después el libro, dice, entrar a la biblioteca en actitud de vagabundo, en actitud errante, sin planes fijos ni cerrados para poder inventar, para crear otra historia. Fíjense qué hermoso eso, entrar en actitud de vagabundo. Durante mucho tiempo en Córdoba tuvimos esta figura del merodeo, ¿no? Si la clase media a la que yo pertenezco o la clase alta caminaba sin rumbo fijo, estaba paseando. Pero si la clase baja caminaba sin rumbo fijo, estaba merodeando y era sospechoso de estar a punto de cometer un delito. Entonces, fíjense qué potente también el espacio de la biblioteca, que no es solo, como dice Johnny, el libro que iba a buscar y otro que ni siquiera sabía que necesitaba, descubre ahí que necesita, sino el poder apropiarse de la experiencia de vagabundeo y de errancia como una experiencia productiva y potente, no como una experiencia que lo puede arriesgar a ser mirado con sospecha. Ese errar también es una cosa a transmitir a nuestros estudiantes, a las personas que visitan las bibliotecas. Así como dicen que del error se aprende, del errar se aprende mucho más, del andar un poco a la deriva. En tanto usuaria de biblioteca y de biblioteca escolar, ese era mi comportamiento, ir a la biblioteca a papar moscas, o sea, a dar vueltas, a mirar, a revolver, a escuchar, a que alguien te sugiera algo, a estar de solo estar. Hay muchos niños y niñas y niñes que ustedes van a encontrar, quizás como era yo en mi infancia, y que buscan en ese lugar el solo poder estar. Y que no hay que atosigarlos, ni con libros, ni con lecturas, ni nada. Ahí se trata también de anidar, de dejar que cada uno de los usuarios encuentre ahí el lugar que necesita para lo que necesita. Em, También en este libro, y me parece que tiene mucho que ver con, con lo que a mí me parece que deben trabajar las bibliotecas escolares o que debemos trabajar aquellos que trabajamos en bibliotecas escolares o bibliotecas pedagógicas, eh, es una idea que plantea Susana Reyes. Susana Reyes durante mucho tiempo fue la directora de Isauro Arancibia, eh, es una figura nodal en su historia y escribe aquí una introducción, y en esa introducción ella dice, tuvimos que aprender que nada es, que todo va siendo. Esa frase a mí me hizo pensar mucho en Rodolfo Kusch, un gran filósofo nuestro, argentino. Muchas veces cuando estudiamos filosofía de otros territorios, que está muy bien,
y no estudiamos la filosofía de nuestro propio territorio, que es una manera muy particular de ver el mundo. Rodolfo Kusch hablaba del estar siendo, que en América no deberíamos pensar las cosas como ser y estar, sino estar siendo. Todo lo que somos se está construyendo y la biblioteca no solo puede vivir bajo ese pulso, sino que puede contagiar ese pulso. Nada es. Todo está en construcción, así que todo se puede ir cambiando ya, ahora. También entre las experiencias que cuenta este libro, son experiencias de todo tipo, ¿no? Yo busqué algunas que estuvieran relacionadas con la biblioteca, encontré una anécdota que les quiero leer en relación a los talleres. Y es el testimonio de Nora, que es una docente del taller de plástica, y que dice: una tarde, antes de entrar al taller de plástica, Brian muestra a un grupo algo que había rescatado de la basura, un libro. Me acerqué para ver de qué se trataba y vi que era una antología de poemas de amor, de Beckett y de otros autores. Ya era la hora de entrar a clase y, como era habitual, el ingreso y la puesta en común, para empezar, no era fácil. Ese día les propuse que juntáramos las mesas para formar una grande. El material y las consignas ya estaban, pero la dispersión, las interrupciones, las idas y vueltas irrumpían sin cesar, hasta que Brian preguntó, mientras intentaba descifrar el texto: ¿qué dice acá? Le contesté y al ratito otra vez: ¿y acá qué dice? ¿Querés que te lo lea? Le contesté. Sí, dijeron todos. Y empecé a leer primero un poema de Beckett, luego otro y otro y otro, mientras ellos dibujaban y por momentos se perdían en sus ensoñaciones. Era un momento, un clima especial el que se había producido, todos en silencio, cada uno concentrado en su dibujo, pero a la vez en la escucha atenta de la poesía. Adolescentes reunidos alrededor de una mesa escuchando poesías de amor de Samuel Beckett, de un libro arrojado a la basura. Hubo muchos momentos singulares en ese transcurrir de las clases, algunos difíciles, llenos de tensión, pero otros como esta pequeña escena de comunidad, que también eran posibles, porque creo que ahí nos poníamos en situación de igualdad, de paridad, de comunidad. Y por eso en ocasiones, no digo siempre, pero en algunas maravillosas ocasiones se producía el lazo, con la lectura, con la pintura, con la palabra, en comunidad de intereses, creando un espacio de lectura que, tomando palabras de Silvia Paglietta, se convierta en un lugar donde se lee porque se aprende a nombrar, no a desaparecer. Un lugar donde se lee porque se aprende a nombrar, no a desaparecer. La palabra no es inocente en un país en el que tenemos 30.000 desaparecidos, en un país en el que nuestros pueblos originarios están ahí como si no estuvieran, sin el reconocimiento que se merecen, en un país donde muchos sectores de la población están invisibilizados. Me parece que esa imagen que quería compartir con ustedes es súper potente, por muchas cosas en juego, por esto que dice la profe Nora, de ponerse una escena de comunidad, ponerse en pie de igualdad, de paridad. No se me ocurre, ojalá pudiéramos hacer eso todo el tiempo en las escuelas, en cualquier lugar de la escuela. Ojalá. A mí no se me ocurre un mejor lugar para potenciar esa igualdad que la biblioteca, que esa paridad, que ese de igual a igual. ¿Cómo somos nosotros ante la lectura de un libro? Bueno, yo me ofusco con aquellas personas que creen que una escritora como yo, o una doctora en letras, o un académico, un no sé qué, tiene más chapa para leer que alguien que está aprendiendo a leer. Esas cosas me enervan, porque la lectura lo que hace es crear una caja de resonancia, y esa caja de resonancia resuena en lugares que no siempre tienen que ver con la formación académica. Es más, a veces conspira la formación académica. La biblioteca escolar tiene que ser el espacio al que todos llegan, al que a nadie se le dice esto no es para vos.
esto es todo para vos. ¿Tenés 10 años y querés leer un libro que a mí me parece muy complicado? Bueno, el problema es mío, porque a mí me parece muy complicado. El desafío es cómo acompaño yo a ese lector sin decirle esto no es para vos. Esa es una frase que tiene que estar prohibida en la biblioteca, que tiene que estar, no sé, prohibida es horrible, tiene que estar fuera de nuestro lenguaje, porque la biblioteca, y mucho más la biblioteca escolar, tiene que ser el espacio para la posibilidad. Y además, ¿qué sé yo de los otros? Uno está ahí como un profesional y tiene, yo en la Biblioteca Provincial de Maestros, cuando viene alguien y me dice, me gusta leer esto, esto, y yo le recomiendo en esa línea, ¿sí? Entonces uno es un profesional que acompaña, pero no sabemos nada de quién viene, aunque sea un nene o una nena que vemos todos los días y que creemos que reconocemos en la biblioteca escolar, nunca sabemos qué hay en esa caja resonancia, qué está viviendo, qué intereses tiene, qué sensibilidades tiene. Lo que uno tiene que armar es un banquete y que coma lo que más le gusta. Em, También en este libro cuenta experiencias. Yo vuelvo a insistir, esta escuela trabaja con chicos y jóvenes en situación de calle, que no tienen nada, no tienen garantizado nada de lo que nosotros tenemos en este momento. Digo nosotros y quizás me equivoco, quizás hay gente que nos está escuchando que está en esta misma situación. Digo nosotros porque yo en mi pantalla la veo también allí a Isabel, y pensé en nosotras tenemos un trabajo, tenemos un techo, hemos comido hoy, hemos podido acceder a la educación pública, hemos podido hacer una carrera universitaria, por lo menos en mi caso, gracias a que hay educación pública, porque si no, nunca lo hubiera podido pagar. Tenemos que ser conscientes de esos privilegios. ¿Son nuestros derechos? Sí, son nuestros derechos, pero también es cierto que hay mucha población que no tiene garantizados esos derechos que nosotros sí tuvimos garantizados. Con esa población, con hambre, con frío, muertos de calor, a veces desprotegidos, eh, y también desprotegidos ante el prejuicio, ¿no? Porque muchas veces se cree que esa población, esos chicos, todos viven lo mismo. Y no todos viven lo mismo. Cada casa es un mundo. Tampoco en la clase media todos vivimos lo mismo, ni tampoco en la clase alta. Pero muchas veces se estigmatizan cosas como que ciertos sufrimientos o ciertos padeceres o ciertas violencias siempre van a estar relacionados a una clase. La mayor violencia que sufren estos chicos es esa, la calle. No tienen garantizado lo mínimo. Y allí se construye un espacio que también tiene que ver con anidar, con poder desplegar la propia potencia para después seguir o quedarse, porque en el caso de Lisauro hay algunos chicos que, no sé si algunos, pero ahora me acuerdo de uno, que fue estudiante y después se convirtió en parte del equipo de trabajo. Entonces su seguir adelante es permanecer allí aportando su experiencia, pero muchas veces en una escuela en la cual los horarios se trabajan de otra manera, la asistencia se trabaja de otra manera. Les voy a decir una cosa, hay una frase en el Isauro que dice, en el Isauro siempre hay vacantes. Imagínense una escuela que dice eso, siempre hay vacantes, no importa a qué altura del año vengas, cómo vengas, siempre va a haber un lugar. Eso implica trabajar de una forma muy flexible ante los desafíos que se van presentando, sin un manual, sino como una especie de procedimientos que uno tiene que ir actualizando todo el tiempo. Y allí a mí me impactó mucho cómo en un momento Laura, que es una de las maestras, cuenta en un testimonio cómo cambia la presencialidad cuando deciden leer una novela el mismo día de la semana a lo largo del tiempo. No me acuerdo si era los jueves o los viernes o los lunes, pero todos los lunes, en la última hora, se leía esa novela. Una novela que quien la leía se emocionaba y emocionaba a sus compañeros, y que hizo que la presencialidad cambiara. Entonces, a veces estamos tapados de una cantidad de prejuicios y de cosas que no son ciertas. Los chicos no leen,
no saben nada, no entienden nada, toda esa panda de tonterías que oímos repetir una y otra vez, no es verdad. Y lo descubriríamos si nos acercáramos de otra forma a los chicos. Los chicos leen mucho, leen en otros soportes, quizás que no son los que leía nuestra generación, pero los chicos leen mucho y una gran cantidad de ellos va a encontrar un enorme placer en la lectura. La lectura tiene que estar garantizada porque es una condición indispensable para acceder a un mínimo de cosas del sistema. Quien no sabe leer, ustedes saben que es muy difícil moverse en este mundo si uno no sabe leer, pero además es más fácil que te estafen, es más fácil que no puedas leer por vos mismo cuáles son tus derechos, es más fácil que te manipulen. Entonces, la lectura como descifrar el contenido de lo que se lee tiene que ser para todos. Y el contenido, digo, la comprensión profunda. Pero después, y acá aparece mi parte de escritora, la lectura por placer. Primero, no puede ser una obligación, y eso lo tenemos que asumir. No a todo el mundo le da placer leer literatura. Y no está mal, no a todo el mundo le gusta jugar al fútbol, no a todo el mundo le gusta nadar, no a todo el mundo le gusta ir al campo. Son cosas que le gusta a mucha gente, no a toda. Entonces, nuestro rol es que, más allá de la lectura que tiene que estar garantizada, que es la que expliqué recién, ¿no? El poder tener esa herramienta que es indispensable. La lectura por placer. Si nosotros partimos de la idea de que no les gusta, no leen, no les interesa, no hay forma de conectar así. Lo que uno tiene que hacer, si nos gusta leer, si somos bibliotecarios y no nos gusta leer, estamos en un serio problema. Serio. Puede pasar, pero estamos en un problema porque hay que ver qué herramientas profesionales consigo rápidamente para transmitir algo que a mí mismo no me gusta hacer. Pero a aquellos que nos apasiona leer, es eso lo que hay que contagiar, la pasión y el entusiasmo. ¿Va a aprender en todos? No, no va a aprender en todos, pero lo que nosotros tenemos que garantizar es que todos tengan la posibilidad de saber si eso les apasiona. Va a aprender en muchos y todos tienen el derecho a que se les ofrezca la posibilidad de leer por placer, sin preguntas tontas de cuál es la trama, cuáles son los personajes, cuál es el mensaje, qué te parece que dice este libro. Es horrible eso. Imagínense ver una película en el cine y que apenas salgan, venga alguien, el jefe o alguien, y les diga, bueno, a ver, describime cada uno de los personajes. No sé, mi experiencia placentera con una obra de arte no es tomar apuntes para rendir y demostrar que no estaba haciendo otra cosa. ¿Se dan cuenta hasta qué punto hay algo feo en la base? Es como la sospecha de que si yo no te pregunto qué vestido tenía puesto el personaje en el capítulo 3, ¿cómo sé yo que vos leíste el libro? Y ya me estoy acercando al otro con una cosa policíaca, de sospecha. No es eso. Cuando uno trabaja la lectura por placer en película, hay mil formas de trabajarla que no tienen que ver con rendir cuentas. Eh, Piensen también que la experiencia de la lectura por placer es una experiencia parecida al amor. Y que alguien le dijera, bueno, decime ya cuáles son los 6 motivos por los cuales te enamoraste de fulanito. Y en qué orden te diste cuenta que te gustaba, que ya te gustaba mucho, que te enamoraste y que te gustaría casarte y tener hijitos. Decís, no, no sé, es imposible de contestar eso. Me parece que ahí también hay algo para hacer. La biblioteca, perdón, el Lisauro Arancibia también en esto y perdonen que lo ponga de ejemplo con tanto énfasis, es realmente una experiencia que para mí sirve de ejemplo. Digo, en mi vida cotidiana, cuando pienso en la educación y en cuál es mi rol como persona que trabaja con los libros y atravesada por la educación, pienso siempre en Elisauro Arancibia como quien piensa en un modelo, en un ideal a alcanzar y en un ideal real, lleno de problemas, conflictos, contradicciones, pero que van caminando muy bien. Otra cosa que hizo Elisabro Arancibia es la creación de una biblioteca digital. Ahí está lo que les decía de la biblioteca escolar para la escuela, para la comunidad educativa, para todos,
para todos, absolutamente para todos. Imagínense hasta qué punto es para todos una biblioteca digital que uno puede entrar allí, consultar los textos online y descargarlos. Aquí voy a hacer una nota a pie de página. Por supuesto, son textos que están liberados y que se les ha pedido el permiso a los autores para compartir. Es algo de lo que ya voy a hablar en un minuto, pero quiero decir, una biblioteca virtual en serio, no un lugar donde se ha ido robando textos y subiéndolos al tuntún, desconociendo el derecho de autor, sino una biblioteca que lleva mucho tiempo porque hay que ir chequeando cosa por cosa y allí, si ustedes entran, y quiero que tengan presente la página, si después se olvidan, ponen Biblioteca Isauro Arancibia y les va a aparecer. En la biblioteca, piensen que esta institución apunta, por supuesto, a una educación popular, a algo que tiene que ver con luchas por los derechos, con la resistencia, con nuevas pedagogías. Lo que hace es reunir materiales y experiencias de pedagogías desobedientes. Materiales y experiencias. Es decir, también esa plataforma que yo les decía para el intercambio, también es un lugar en el que uno puede proponer, yo tengo esto y quiero compartirlo, se puede subir a la biblioteca y allí hay áreas temáticas como, no sé, como estoy mirando aquí, contextos de encierro, derechos humanos, infancias y adolescencias, experiencias en el aula, géneros y educación sexual integral, situación de calle, nuevas tecnologías, memorias, pedagogías críticas desobedientes, hay muchísimas cosas eh, que la biblioteca de Lisauro Arancibia pone a disposición de todos. Entonces me parece que allí también hay un ejemplo para mí para seguir. Hay otro material que les quiero, en este caso es un material concreto, que les quiero recomendar, que posiblemente muchos de ustedes ya conozcan, y que es un recurso que se llama Abriendo Tesoros. Es material que hicimos en la Biblioteca Provincial de Maestros. Bueno, a decir verdad, no hicimos, y ahí miren, miren qué hermoso, eso es una institución. Ese material ya estaba hecho cuando yo entré a trabajar ahí, no lo hice yo, no participé, ni escribí, ni nada. Pero ahora me es inevitable decir, lo hicimos en la Biblioteca Provincial de Maestros, porque esa biblioteca estaba antes de que yo llegara y va a estar después de que yo me vaya. Y eso es una institución, crear un espacio que esté formado por nuestras subjetividades y que al mismo tiempo las trascienda. Ese material que ustedes pueden descargar gratuitamente y compartir con quien quieran, tiene una explicación y una propuesta y una presentación de experiencias de todo lo que se puede hacer en una biblioteca escolar, no de todo, pero de muchas de las cosas que se nos ocurrieron. El todo es algo a construir con otros. Ustedes la van a encontrar entrando al blog de la Biblioteca Provincial de Maestros. Si ponen blog Biblioteca Provincial de Maestros, ahí aparece el blog y a mano derecha hay un link del cual pueden descargar el Abriendo Tesoros en formato PDF. Em, a mí me parece un material muy valioso, me ayudó mucho cuando recién llegué a la biblioteca provincial a entender de qué se trataba una biblioteca escolar, cuál era el desafío y también a conocer, tiene una parte que tiene que ver con eso, con el espíritu, con cuál es nuestra especificidad, con a dónde apuntamos y apostamos, pero también tiene una ayuda como decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago una biblioteca escolar? ¿Qué hago? ¿Consigo libros y después qué? ¿Los ordeno, no los ordeno? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué actividades? ¿Qué extensión? Está todo eso allí a mano. Eh, También recordarles que desde la Biblioteca Provincial de Maestros y desde la red de bibliotecas pedagógicas, nuestro trabajo es acompañar la creación y el fortalecimiento de las bibliotecas escolares. Entonces, que además de la Abriendo Tesoros y además de el software que utilizamos, que es el Aguapay. Estamos allí todos los días, de lunes a viernes. Van a encontrar también todas las coordenadas en el blog para acompañarlos en lo que sea. Ese es nuestro trabajo o parte de nuestro trabajo y es una de las partes que más disfrutamos. Así que cuando yo les decía, bueno, tratar
ante los impedimentos, ante las dificultades, no estar solo, sino decir por dónde ir, a dónde voy. Bueno, para empezar, escríbanos a la Biblioteca Provincial de Maestros o pasen por allí si están en el centro. También nosotros tenemos una sala de lectura que es un espacio. Yo cuando era adolescente valoraba mucho los espacios a los que podía ir a quedarme, al reparo, en un lugar calentito en invierno, fresco en verano, donde hubiera un poco de calma y de silencio y donde hubiera buen trato. También eso es algo que ofrece la Biblioteca Provincial de Maestros. No necesariamente entrar, nos encanta cuando entran y dicen, me gustaría leer un libro que hable de no sé qué, y uno se lanza ahí entre las estanterías y el aguapé y el catálogo a buscar algo. Pero también nos encanta cuando alguien entra con su propio libro o con una carpetita o con una computadora y dice buenas tardes y se sienta y se queda ahí. Esa es una biblioteca viva. Em, Fátima Serione mencionó en su charla el tema este de los derechos. Yo me voy a referir muy brevemente. Si quieren, si después surgen las preguntas, voy a volver sobre eso. Cuando digo los derechos de autor en este caso, y tiene que ver con el enorme cuidado que tenemos que tener como mediadores a la hora de reproducir un material que no nos pertenece, ¿sí? Si yo ahora me voy a la casa de alguno de ustedes, entro, agarro algo que está allí y se lo doy a otro que pasa por la calle, porque me pareció hermoso, ustedes me van a decir, no, eso es mío. Por lo menos pedime permiso y yo veo si te lo doy para que se lo des al que pasa por la calle. En nuestro país todavía falta mucho conocimiento de cuáles son los derechos que tenemos los autores y que es un derecho muy sencillo, cobrar por nuestro trabajo. La única forma que tenemos por cobrar de nuestro trabajo es que se circulen los libros y los materiales de una manera legal. A veces hay una idea de que como los libros son lindos y la cultura es de todo, las dos cosas son ciertas, podemos acceder a todo y que eso debería ser liberado. Y nos olvidamos que detrás de eso hay un montón de trabajadores, muchas veces mucho más precarizados que los docentes, por ejemplo, que no ven reconocido su trabajo porque se desdibuja que eso es un trabajo. Simplemente para que ustedes tengan conocimiento, si no lo tienen, y porque es algo de lo cual no se habla mucho, si ustedes compran un libro en la librería a 1.000 pesos, supongamos, ninguno sale 1.000 pesos ya, pero es una cifra redonda. 400 pesos son para el librero. 300 pesos son para el distribuidor, el que se encargó de que el libro esté en todas las librerías. 200 pesos son para el editor, ¿sí? El que puso la plata para pagar que se hiciera el libro, y 100 pesos son para el escritor, que es el que escribió, o la escritora. Pero esos 100 pesos se le van a pagar al escritor o la escritora después de que acabe todo el circuito. El escritor o la escritora es la primera que entrega el trabajo, ¿sí? Entregas el manuscrito. Después se hace el libro, después se lo distribuye, después se lo vende, pasa un tiempo hasta que el librero le avisa al editor que ya lo vendió, porque si no le avisa enseguida no le tiene que dar la plata enseguida, y pasa un tiempo entre que el editor le avisa al escritor cuánto se vendió. Con mucha suerte ese tiempo son 6 meses, a veces es un año. Y lo que se paga es el 10%, si uno tiene mucha suerte y tiene un buen contrato, del precio de tapa a precio histórico, en un país en el que tenemos, creen este año, un 60% de inflación. Entonces, fíjense hasta qué punto cuando uno comparte un PDF sin permiso o se baja pirata un libro, lo que está haciendo es que al final de esa cadena ese escritor o esa escritora no cobra por su trabajo. ¿Qué implica eso? Ustedes dirán, bueno, a mí qué me importa que no cobre por su trabajo. ¿Saben qué es lo que implica? Que solo van a poder escribir las personas ricas. Las que tengan tiempo libre, porque trabajan de otra cosa, y además les queda un tiempo libre, escribir lleva mucho trabajo, les queda un tiempo libre grande para dedicarse a la escritura. Eso quiere decir que nunca va a haber chicos, como los chicos que van a esta escuela,
chicos que en algún momento estuvieron en situación de calle, que puedan publicar sus libros, ¿sí? Ese es el gran riesgo del no reconocer los derechos intelectuales. No que hoy una señora como yo o alguna otra señora o señor no cobre, sino que cada vez acotamos más quienes van a poder escribir y publicar. Imagínense una literatura escrita solo por personas de la clase alta. No es difícil de imaginar. Piensen en el siglo XIX en Argentina. ¿Quién escribía? Varones, blancos, heterosexuales, ricos, por lo menos en gran parte de ese siglo. Entonces, todo lo que vamos a leer va a tener un sesgo determinado. Todo lo que leemos tiene un sesgo, pero si leemos variado, podemos tener una construcción del mundo diferente. Si yo leo lo que escribe una chica que trabaja como cajera en un supermercado, va a tener un sesgo, pero no va a ser el mismo sesgo que tiene un escritor o una escritora que vive en un country y que nunca ha sentido la experiencia del hambre o la zozobra de no llegar a fin de mes. Entonces hay una responsabilidad también comunitaria. Yo siempre digo que la idea de que los escritores no cobren por su trabajo es como porque por el prestigio, por el placer de que lean lo que uno escribe, es un poco la idea de que yo vaya a mi mecánico, le pida que me arregle el auto y cuando él me lo arregla, yo le diga, Beto, gracias. Beto se llama mi mecánico. Beto, gracias por el arreglo. Qué satisfacción te da a vos, ¿no? Todas las vueltas que voy a dar en el auto que arreglaste vos. Qué bien te sentís, ¿no? De haber hecho que el auto ande y que yo ahora pueda salir a pasear y a todo el mundo le voy a decir, Beto arregla el auto por la mera satisfacción. Un poco eso es lo que pasa con los autores. Y lo que puede pasar con nuestra bibliodiversidad si no garantizamos los derechos de los escritores como trabajadores. No solo los escritores, el diseñador, el corrector, el imprentero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no podemos acceder a ningún libro? No. Quiere decir que tenemos que pedir permiso, nada más. Algo tan sencillo como eso. Hay muchos libros que están publicados en lo que se llama Creative Commons, que son licencias libres. En Córdoba, por ejemplo, hay una editorial preciosa que se llama Libros de la Terraza, que tiene todo su catálogo así, con lo cual ustedes lo pueden bajar y compartir y reenviar, siempre citando, por supuesto, todo el material, pero está liberado, es decir, no es que no hay acceso a los libros. De hecho, el gobierno, por ejemplo, cuando compra libros y envía a las escuelas, le paga a los autores, a las editoriales. Tiene un acuerdo especial por el cual paga la mitad del precio del libro. O sea, ahí hay como varios socios. Las editoriales dicen, yo te lo vendo a la mitad para que vos puedas comprar para todas las bibliotecas. El Estado hace los pagos a su manera. Ahí hay como un trabajo en conjunto. Y llegan los libros a las bibliotecas respetando los derechos de los escritores y respetando también el derecho de que nuestros estudiantes puedan acceder a libros nuevos, no solo nuevos de recién hecho, nuevos de que se están escribiendo ahora. Hay muchas cosas para charlar en relación a los derechos. Quizás hay alguien del otro lado que me dice, no, no es así, no tiene que ser así, tiene todo lo que escriban, lo tenemos que compartir libremente. Yo no acuerdo, pero respeto su opinión. Solo les puedo decir, nosotros trabajamos dentro del marco del Estado, no importa si son escuelas públicas o privadas. Y nuestro Estado tiene leyes muy estrictas en relación al derecho de autor. No es una ocurrencia nuestra, ¿no? Hay leyes, hay una Dirección Nacional de Derecho de Autor donde uno paga para registrar sus obras. eh, entonces, no podemos ser mediadores de ese error, llamémoslo así, que es compartir algo que no es nuestro. Solo pueden compartir en plataformas digitales material que tenga licencia libre, licencia Creative Commons, eso siempre está explicitado, o un material con el cual ustedes hayan acordado. Por ejemplo, en la escuela, en la Isauro Arancibia, puede haber material que los autores dicen, yo por ejemplo, si a mí me pidieran algunas de mis cosas, le diría a la Isauro Arancibia, sí, por supuesto, pueden subir. Me gustaría algunos de mis trabajos teóricos, por ejemplo, sobre el humor, que estuvieran ahí disponibles.
Pero es importante que sepamos que nosotros, en tanto trabajadores como parte del Estado, no podemos avalar eso, así que sean muy cuidadosos. Por último, y porque me parece que ya me estoy extendiendo mucho, eh, la invitación a pensar esto que proponía la charla de la lectura y la escritura. Dentro de todas estas cosas que hablamos hoy que pueden pasar en la biblioteca escolar, no se trata solo de garantizar el acceso a la lectura, sino el acceso a la escritura. Todavía, y hay también una escritura en doble dimensión. Todos tenemos derecho a aprender a escribir para defendernos como herramienta mínima en la vida, a poder expresar nuestras ideas por escrito. Pero hay otra escritura, que es la escritura creativa. Y allí se abre un mundo infinito, muy relacionado con esto que leía del libro de Lisandro Arancibia en relación a se trata de nombrar las cosas y que no desaparezcan. No todas las personas, los estudiantes y las estudiantes que pasen por la biblioteca escolar y que hagan algún ejercicio de escritura van a ser escritores. No, pero que no se trata de eso. Se trata de que puedan poner en juego su propia creatividad y desplegar una potencia que quizás se transforme en profesión y quizás no, pero quizás les sirve para descubrir algo de sí mismos y del mundo. Si ustedes me preguntaran a mí, no sé, yo he publicado 7 libros. Si ustedes me preguntaran a mí para qué escribo, no para qué publico, que es otra cosa. ¿Para qué escribo? Digamos, no es otra cosa, por volver al tema. Publico porque es mi trabajo. Con lo que yo gano publicando, compro tiempo para poder escribir. En lugar de tener que trabajar 14 horas dando clases, trabajo 10. Entonces tengo 4 horas para escribir. Pero eso es publicar. Si ustedes me preguntaran por qué escribo, yo les diría para tratar de entender mejor el mundo, los otros y a mí misma, mediante una herramienta que es extraordinaria. Porque tiene que ver con el placer, porque tiene que ver con la creatividad, porque uno descubre ciertos límites propios en el momento en que se topa con eso. Decía Wittgenstein, gran filósofo alemán, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Piensen todo lo que puede cambiar. No digo correrlos, porque ya es mucho, pero Wittgenstein hablaba de chocar contra ese límite, chocar contra ese muro, todos los efectos que puede tener eso. Entonces, también invitarlos a pensar en los términos de todo esto que hemos planteado, a pensar qué instancias se pueden pensar para la biblioteca para que sea un espacio que invite a la lectura por placer y a la escritura por placer, por el mero gusto de inventar una historia, de crear un poema, de jugar con las palabras. La relación que tengamos con la lengua también nos habla de la relación que tenemos con los otros. Si yo solo uso la lengua para comunicar, vivo en una fantasía de creer que todos nos estamos entendiendo, que las palabras significan una cosa, que es lo que yo digo, lo que yo tengo en la mente y que cuando la digo ustedes entienden exactamente eso. Eso es una ilusión. La escritura por placer te hace recordar que el lenguaje es una cosa muy rara, muy huidiza, muy reveladora en contra de nuestros propios, de nuestras propias fortalezas y en un punto nos otorga muchísima libertad. Creo que también como trabajadores de bibliotecas escolares tenemos que propiciar espacios en los que cada una de las personas que llegan a la biblioteca, no solamente los chicos, tengan la posibilidad de experimentar si ese mundo se abre para ellos. Y si se abre para ellos, bueno, acompañarlos ahí de la mejor manera posible. Para cerrar, porque me he extendido un montón y les pido disculpas porque me entusiasmo muchísimo, Fátima cuando cerró su charla habló de un manifiesto, digamos, habló en el medio de la charla de un manifiesto hecho en Colombia, y al cerrar su charla dijo, hagamos nuestro propio manifiesto. Yo, que siento a Fátima como mi maestra en todo lo que tiene que ver con las bibliotecas, quiero levantar esa bandera y decirles, hagamos nuestro propio manifiesto. Hagamos un manifiesto de bibliotecas escolares, discutamos entre todos qué queremos crear, qué hemos aprendido, qué dudas tenemos, de qué nos tendríamos que cuidar. Así que bueno, vuelvo a levantar esa propuesta que hizo Fátima para dejarla allí, a ver
¿Qué surge?